La jurisprudencia de intereses, propuesta por Rudolf von Ihering y desarrollada más adelante por Philipp Heck, nace como una postura crítica contra la jurisprudencia de conceptos y antagónica a la escuela del derecho libre. ¿Pero quiénes son Rudolf von Ihering y Philipp Heck? Acompáñame y te contaré todo sobre Ihering y tú averiguarás quién fue Philipp Heck. Caspar Rudolf von Ihering fue un ilustre jurista alemán considerado como uno de los mayores filósofos del derecho de Europa y de la historia jurídica continental que inspiraron a varias generaciones. Representante del positivismo jurídico, quien concordaba con las ideas de Jeremy Bentham al rechazar el derecho natural. Maestro en un primer momento de la dogmática pandectística y después fundador y autor eminente de la sociología del derecho. Sus teorías tuvieron gran trascendencia e influencia en el desarrollo de la doctrina jurídica moderna, especialmente en los campos del derecho civil, penal y constitucional. Se menciona a Ihering como un representante de la llamada Escuela Histórica del Derecho. En su libro, El fin en el derecho, Ihering desarrolló la tesis de que las fuentes del derecho, y por tanto también su esencia, no es más que la utilidad teleológicamente implicada en él. El derecho es manifestación del egoísmo calculador que, en su mismo interés, limita la propia fuerza para alcanzar un determinado fin, y se impone como norma de lograr. Y los destinatarios de las normas jurídicas no son los súbditos, sino los mismos órganos estatales, ya que las reglas del derecho se formulan en interés inmediato del Estado. En esta obra, Ihering da a conocer la noción del derecho subjetivo como un interés que jurídicamente se encuentra protegido. Cuando Ihering publica esta obra, se encontraba ejerciendo la carrera de Derecho como docente e investigador. Qué interesante, tuvo gran influencia en el derecho. Por otro lado, yo investigué que Philipp von Heck nació el 22 de julio de 1858 en San Petersburgo. Estudió matemáticas, pero nunca fue un estudiante muy destacado con los números. Por eso un día acompañó a un amigo a una conferencia de Rudolf von Ihering, quien trató sobre la jurisprudencia romana. El joven Heck se sintió atraído por el estudio de las leyes y optó por seguir los estudios del derecho. Con el espíritu del derecho romano en las diversas bases de su desarrollo, del autor Ihering como su lectura base. Su trabajo intelectual conoció dos vertientes, la primera una histórico-jurídica y la segunda metodológica, pero fue la segunda vertiente la que hizo de Philipp Heck uno de los juristas más prestigiosos de su tiempo, un tiempo marcado por los debates metodológicos que se abrieron en el ámbito de la jurisprudencia con la codificación. En 1901 se presenta en la pequeña ciudad de Tübingen para asumir la cátedra del derecho alemán, derecho mercantil y cambiario, así también como el derecho civil. Allí se desempeñó como decano y como rector, y fue en esa universidad que se desarrolló la famosa jurisprudencia de intereses. Los aportes doctrinales de Heck se deben leer desde su pensamiento político. De carácter claramente conservador y defensor del Estado de Derecho, Heck fue miembro de diversos partidos liberales de derecha, tanto del Imperio como de la República de Weimar, pero nunca del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. La jurisprudencia de intereses es en gran medida la responsable del giro que sufre la doctrina del método en Alemania en el cambio del siglo. Para entender las ideas y premisas claves de la jurisprudencia de intereses, debe antes conocerse la metodología precedente, desarrollada a comienzos y mitad del siglo XIX y ligada a la escuela histórica del derecho y a la ciencia pandectística. La jurisprudencia de intereses parte de un concepto diferente del derecho. No es un producto de la razón o del espíritu popular, sino de la voluntad de la sociedad o del legislador. El derecho es la voluntad declarada del conjunto de la sociedad. Se transita así de una concepción racional o idealista del derecho a otra voluntarista o positivista. Eso quiere decir entonces que la premisa fundamental de la jurisprudencia de intereses es que el derecho debe siempre obtenerse a partir de una ponderación de los intereses en juego y no a partir de conceptos científicos, como lo había hecho la pandectística o la jurisprudencia de conceptos. Así es, y eso es debido a que la jurisprudencia de conceptos opera, según Heck, con un falso método de inversión, que forma primero un concepto científico general a partir de las disposiciones del derecho positivo, para luego invertirlo y aplicarlo a un caso que todavía no se conocía cuando se formó el concepto.
La jurisprudencia de intereses no parte del cambio de conceptos o principios generales, sino de los concretos intereses. Según Heck, la tendencia del juez es la de completar los criterios que tienen como finalidad, esto es, resolver las lagunas de derecho que no se deciden solamente con la subsunción normativa, sino con la creación de posibles soluciones por parte del juez. Eso significa que, de manera distinta a la teoría de la Escuela del Derecho Libre, la jurisprudencia de intereses mantuvo la postura en la que prima la obediencia que tiene el juez a la ley, con la cual denotaría un nuevo enfoque práctico. Así, la mayor contribución al derecho por parte de la jurisprudencia de intereses recae en la comprensión de la voluntad que hay en la norma, la cual ha de tener la posibilidad concreta de aplicar una interpretación correctiva. Pero para lograr esto, se debe investigar a la ley mediante un proceso de ponderación de intereses que debe constituir un resultado ante la problemática que se presenta. Esa última debe obedecer a la voluntad de la norma, a fin de obtener la solución al problema analizando el caso para poder extraer de este la intención del problema y darle fin. Podríamos sostener los siguientes aspectos relevantes de la jurisprudencia de intereses, que empezaron a desarrollar nuevas atribuciones para los jueces. Primero, una vez interpretada la ley, lo primero que se debe buscar serán todos los intereses que sean capaces de determinar el reconocimiento en el texto legal, el cual tendrá un valor indiciario de tal modo que se debe respetar la voluntad de la norma y evaluar si la interpretación correctiva está debidamente autorizada. Segundo, respecto a la interpretación de la norma, se deberá empezar a ver de manera rápida los intereses que se encuentran en la voluntad de la norma y compararlas con los intereses reales que se encuentran presentes en cada caso concreto, aplicando un ejercicio análogo pero sin que sea lógico-deductivo. Tercero, busca apartarse de la jurisprudencia conceptual, que trató de establecer un sistema coherente de ajustes legales. Cuarto, de acuerdo con lo planteado por Heck respecto de la interpretación de la norma, el juez debe tener mayor libertad para la interpretación, observando de cerca los intereses que el legislador haya contemplado para la elaboración de la norma y así pueda decidir sobre cada caso en particular. Quinto, Heck pretende que los juicios y la interpretación de la ley son reales, sin llegar a distorsionar la valoración judicial. Heck propone que, de encontrarse alguna laguna, el juez deberá integrar la brecha teniendo en cuenta los siguientes enfoques. Primero, que se busque alguna norma que, de manera análoga, pueda o logre ofrecer una solución con la que se justifique su aplicación al caso en concreto. Segundo, en caso de que no exista una norma que establezca alguna conducta, el juez debe tomar en cuenta los juicios de valor dentro del ámbito jurídico. Y tercero, también podrá decidir el juez de acuerdo con sus propios juicios de valor, siempre y cuando esto no afecte el proceso del curso. Eso nos muestra que la jurisprudencia de intereses viene a ser un método de apariencia democrática. Se tiene entonces que el esclarecimiento de las decisiones legales tiene que proceder de forma estrictamente empírica, como investigación de los hechos que han tenido significado en tanto casos para las ideas legislativas. La investigación histórica de los intereses se vuelve por lo tanto tarea fundamental en la interpretación de las normas. Pero no es esta una teoría subjetiva de la interpretación en sentido clásico, pues no se trata de conocer la voluntad del legislador. Antes bien, lo que se busca es rastrear los intereses reales en conflicto que dieron lugar al pronunciamiento legislativo. Esta actividad hermenéutica, apoyada en suelo fáctico, dota de objetividad a esta labor cognoscitiva. En conclusión, en el centro de toda la metodología jurídica de Heck se sitúa el problema de la obtención del derecho que permitiera la determinación del derecho sobre la base estas determinan de la forma más decisiva la influencia del derecho en la fue vida. uno de los primeros El juez en señalar la encuentra necesidad de vinculado a los atender mandatos que han al sido conflicto de expresados en la ley. intereses en la Son los formulación que de traducen todas la las voluntad de decisiones la jurídicas. comunidad. A pesar Este de sus es el punto críticos, en el la que Heck y jurisprudencia su de intereses de jurisprudencia de Philip Heck intereses se no alejan de negó la ni los otra gran conceptos, corriente ni lo metodológica social, ni la de vida, época, ni la siquiera los jurisprudencia valores. libre. Pero para ser En el centro normativamente de la discusión autorizados, todos ellos está tienen el que pasar problema por de el las filtro de la lagunas jurídicas. legislación
Para o los por la defensores evidencia del movimiento del pensante del derecho Poder libre, el Judicial juez no y está de los vinculado demás en estos casos ejecutores de por la los ley. juicios de valor de la Este ley, elemento de la sino que doctrina son tiene los una del propio dimensión juez política los que que es proporcionan esencialmente la norma para considerar la ponderación para del una caso. evaluación justa de la En misma. cambio, Heck, en el caso de las lagunas, vincula la aplicación de la ley lo más estrechamente posible a la misma. Esto se hace mediante la comprobación indirecta del derecho en la comparación de casos por analogía o argumento en contrario, con casos regulados.